Está en línea Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Él fue presidente desde agosto del 98 hasta agosto del 2002. Andrés, presidente, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. No, por favor, un abrazo muy grande. Bueno, me gustaría su opinión acerca de la gravedad institucional que se está viviendo allí en Colombia. A ver, Eduardo, aquí hay un tema muy complicado y usted lo ha definido muy bien. Está en juego la presidencia de Gustavo Petro. ¿Por qué? Después de lo que sucedió, y perdón que cuente una historia personal, en el año 94, usted recuerda que el narcotráfico se compra la presidencia de la República en cabeza de Ernesto Samper Pizano. Exactamente. Yo era el candidato que estaba contra Samper, el narcotráfico se dice que metieron 15 millones de dólares y el narcotráfico compra esa presidencia, yo pierdo la presidencia y el narcotráfico queda con el presidente de Colombia en cabeza de Ernesto Samper. Ya habían matado a Escobar en el 93, un año antes. Escobar, mi secuestrador, además. Su secuestrador. Pablo Escobar. Claro. Exacto. Después, ¿qué pasa? En la campaña de Santos, el mismo problema de Odebrecht. Ahí ya hay gente que ha estado presa, el gerente de la campaña Juan Manuel Santos. Se habla que la campaña de Juan Manuel Santos, Nobel de la Paz, también fue financiada con recursos por fuera de lo que corresponde a la ley. Entonces, ¿qué pasó? La legislación en Colombia, Eduardo, cambió. Hoy en día, usted se vuela los topes electorales, es decir, si uno se vuela la cifra que el Estado ha determinado para uno gastar en una campaña electoral, responde legalmente, y en esto quiero hacer énfasis, responden legalmente el candidato y responde el gerente de la campaña. Fíjese usted lo que pasa hoy. Lo que queda aquí es que respondería directamente Gustavo Petro penalmente por haber violado los topes y respondería el presidente Ecopetrol, la empresa petrolera más importante de Colombia. Entonces, esto es lo que ha conllevado a que en el Congreso de Colombia pueda presentarse una solicitud de que precisamente hay una presidencia ilegítima en cabeza de Gustavo Petro. Y esa campaña, y lo que es clarísimo es que estos son recursos muy graves, porque son recursos del narcotráfico que recoge el hijo de Gustavo Petro para ser utilizados en la campaña electoral. Yo no sé, Eduardo, si usted ha visto un video en un momento dado entre el asesor más importante de Petro, el senador Benedetti, la señora de Gustavo Petro y el presidente Petro, en el cual el senador Benedetti dice que no puede recoger unos recursos porque tiene enemistad con el donante. Y Petro dice, mando a alguien de confianza, mandemos a mi hijo Nicolás. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está reafirmando de que Gustavo Petro, las cosas de confianza de su campaña, las delegaba en buena parte también en su hijo Nicolás. Nicolás era el que iba a buscar el dinero. Hay un video en que Gustavo Petro, como este asesor de Petro, tenía enemistad o no era querido por el donante, dice voy a enviar a Nicolás mi hijo. Entonces aquí hay dos temas que son, uno, que ya al parecer los WhatsApp, hay documentos en que comprometen que esa plata iba para la campaña electoral de Petro, y segundo, que es del narcotráfico y que es un lavado de activos. Entonces hay un tema que es muy complicado para el presidente de la República. O sea, Andrés, para usted, detrás de Nicolás, el hijo de Gustavo Petro, el presidente, y del propio presidente, está el narcoterrorismo. Pero es que fíjese usted, el otro tema que se está investigando ahora es que en este momento hay 3 o 4 compuertas, yo no diría puertas, diría compuertas abiertas. La primera, la financiación ilegítima por el narcotráfico de la campaña de Gustavo Petro. Esa es la primera investigación que ya está en el Consejo Nacional Electoral. La segunda, recibir del narcotráfico y caer en el delito de lavado de activos por parte del hijo del presidente de la República que recibió recursos para la campaña presidencial. Tercero, Eduardo, hay una investigación al hermano del presidente Petro porque fue a la cárcel a ofrecerle a los narcotraficantes a cambio de millones de dólares la no extradición a los Estados Unidos. Mamma mía. Y cuarto, lo que pasó con la jefe de gabinete de Petro, en las cuales se le encontraron sumas alarmantes de dólares en efectivo y de dinero en su casa. Recuerda que la nana salió, hizo esta denuncia, y hoy en día hay
el jefe de la Casa Militar está imputado porque hicieron un polígrafo ilegítimo e ilegal a la NAN. Segundo, el coronel que era el jefe de seguridad de Petro que se suicidó, Eduardo. Es que lo que usted dice, ¿cómo así? Porque fue el que hizo el operativo del polígrafo a la nana, el jefe de seguridad del presidente de la República, después de ir a pagar unos recursos para que un abogado lo defendiera, regresando a su casa se suicida. ¿Se suicidó o lo suicidaron, Eduardo, presidente? Es que voy a contarle, el primer informe dice que se pegó 2 tiros. Qué raro, ¿no? Es muy raro. Bastante raro, ¿no? Oye, el primero me falló, voy con el segundo. Tercero, que paró a comprar una botella de agua 5 minutos o 2 minutos antes de llegar a su casa. Qué curioso, ¿cierto? Y resulta que su guardaespaldas se baja del coche y deja el arma en el coche, y con esa arma es que él se suicida. Qué raro. Y por último, entonces, la secretaria, la jefe de gabinete de Petro, que también está imputada. Entonces, aquí lo que hay es que el presidente de la República, por todos los lados, tiene una cantidad de problemas legales y jurídicos que eso sí pone en entredicho su presidencia. Sí. Yo quiero recordarle a nuestros oyentes que le puedo asegurar, nuestra radio y nuestro horario es el horario más escuchado de la radiofonía argentina. Por si usted no lo sabe, presidente. Eso lo sé, claro que lo sé. Okay. Bueno, le quiero contar a nuestros oyentes que usted, en su presidencia, planeó y ejecutó el Plan Colombia, que fue un plan integral para combatir el narcotráfico en Colombia, ¿no? Exacto. Ese es posiblemente, a ver, yo creo que su hito más importante. Con Colombia y con los Estados Unidos, claro, porque nosotros pasamos de ser un Estado fallido a ser un Estado viable. Y con el Plan Colombia nosotros diseñamos 2 políticas o 3 fundamentales, que era combatir el narcotráfico, segundo, invertir en lo social para buscar desarrollo alternativo y que el campesino no siembre coca, sino que siembre productos que sean rentables para ellos, y tercero, fortalecimiento como nunca antes en la historia de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía. Eso es lo que conllevó a que Colombia, después de mi gobierno, yo me senté a hablar con la guerrilla en la búsqueda de la paz. Infortunadamente ellos no quisieron hacer la paz. Fortalecí, como yo le dije a Tiro Fijo en las selvas de Colombia, le dije, mire, Tiro Fijo, yo voy a hacer un ejército para la guerra o para la paz. Y usted define para qué lo quiere. Lo definió para la guerra, que es lo que le permitió a Álvaro Uribe después continuar esa lucha que iniciamos nosotros desde febrero, antes de terminar mi mandato, para combatir y llevar de nuevo a la guerrilla a sentarse a la mesa de negociación. Espere. ¿Me puede contar ese momento en que estuvo cara a cara con Tiro Fijo, con el narcoterrorista? A ver, mire, estas son cosas que de la historia que me han caracterizado a veces a mí. Cuando yo estaba en la candidatura para la presidencia, Eduardo, dije, si yo gano la presidencia, lo primero que voy a ir a hacer es sentarme cara a cara en las selvas de Colombia con el líder de la guerrilla, con Tiro Fijo. Mamma mía. Todo el mundo dijo, sí, claro, seguro, sí, lo va a hacer, segurísimo. Bueno, gano las elecciones y coordino una entrevista con Tiro Fijo en las selvas. Yo me fui solo, Eduardo, con la persona, nos fuimos 2 personas, quien iba a ser mi consejero de paz y yo. Y nos fuimos en una avioneta. Me tocó, lógicamente, yo uso la expresión escaparme de mi seguridad, porque ya era presidente electo, ya tenía el ejército, la policía, ya tenía todo un andamiaje que me estaba cuidando, y me voy, y yo dije, bueno, ¿cómo me protejo para llegar a la selva y que no me vayan a secuestrar? Entonces se me ocurre a mí, Eduardo, pedirle a la Cruz Roja que me preste una avioneta, porque ya es un logotipo y eso es una entidad internacional respetada. Claro. Y entonces yo me voy a las selvas de Colombia, aterrizo en la mitad de la selva, después en 1 hora en coche entramos a la selva, y ahí me encuentro con Manuel Marulanda, y en ese momento había otro personaje cerca que no conocía qué era, y que era el Mono Jojoy, que era el jefe militar de la guerrilla, que ya fue lógicamente dado de baja. Y en esto, cuando yo me siento con Tiro Fijo, veo mucha guerrilla, lógicamente estaba rodeado, y yo le digo a Manuel Marulanda, le digo, oiga, Tiro Fijo, es que veo mucha guerrilla alrededor, ¿cuánta gente tenemos a mi alrededor? Y me dijo, presidente, como usted venía
nosotros tenemos en un radio de 100 kilómetros 2.500 hombres. Entonces dije, bueno, imagínese, Eduardo, donde este señor te diga, bueno, usted se queda, no se puede devolver. Claro. Pues ¿qué puede hacer uno? Absolutamente nada, pero bueno, ahí comenzamos y se inició este proceso de negociación. Yo duré ahí más o menos unas 3 horas dialogando con ellos antes de regresar a la capital. Presidente, no sabe cuánto le agradezco haberme atendido, ¿eh? Fue muy, pero muy amable y gracias por el Eduardo, cariño con y la mucho confianza. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia. Mamma mía.